Si trajeron Biblia, hermanos amados, tengo una palabra que quisiera compartir con ustedes en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Mire, libro de Romanos, hay aquí algo bien, pero bien importante, ¿no? Gloria a Dios. Que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a sacarle el jugo que necesitamos para poder ser instruidos, bendecidos por esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a abrir libro de Romanos capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire, está hablando alguien que es consciente que tiene un llamado de Dios en su corazón y también es consciente de que fue apartado. Amén. No solamente apartado para ser un ministro, sino como todos nosotros podemos llegar a sentir en nuestro corazón que el Señor nos ha apartado. Nos ha apartado y nos ha apartado del pecado justamente, ¿verdad? Nos ha apartado del mundo. Gloria a Dios, para poder vivir una nueva vida en el Señor. Mire, dice, para el Evangelio de Dios, para eso fue apartado Pablo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, al Señor Jesucristo. Fíjense qué tremendo. Esta carta estaba dirigida al pueblo romano, ¿verdad? Y lo interesante aquí es que Pablo, en su saludo, él expone algo muy importante. Él expone que él fue apartado con un propósito, y dentro de este propósito estaba en su corazón poder llegar a Roma. El título del versículo 8 en adelante es Deseo de Pablo de visitar Roma. Y allí en Roma había hombres y mujeres llamados a ser santos. Ahora, vamos a volcar un poquito esto a nuestra vida. Amén. Fíjense que, ¿cuántos son conscientes que el Señor nos ha llamado? El Señor nos ha llamado y por delante, en nuestro camino, en esta carrera que estamos llevando delante, este peregrinaje aquí en la tierra, hay como también en el camino de Pablo, hay quienes fueron llamados a ser santos, gloria a Dios. Y Pablo tenía ese deseo en su corazón de poder llegar a ellos para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida y para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de aquellos romanos. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos algo. El Señor nos llamó para bendecirnos y para que seamos canales de bendición. ¿Cuánto entienden esto? O sea, el Señor no nos llamó solamente para que nosotros la recibamos en nuestro corazón y seamos bendecidos y obtengamos una nueva vida, sino que también que le podamos ser útiles y que podamos avanzar de tal manera que en nuestro caminar podamos llegar a aquellos que son llamados a ser santos. Mire, vamos a avanzar un poquito con respecto a este deseo que Pablo tenía de visitar Roma, gloria a Dios. Comprendiendo primeramente que podemos ser los Pablos de este tiempo, cada uno de nosotros, con un deseo de poder llegar, ¿no? Un deseo de poder llegar a distintas personas, un deseo de poder llegar a quienes lo necesitan y muchos de ellos pueden ser parte de nuestra casa, nuestra familia, nuestras amistades, etcétera, etcétera. El hecho que Pablo deseaba visitar Roma, pero estaba imposibilitado. Hay muchos deseos que nosotros podemos llegar a tener, pero de alguna manera es como que tenemos un freno, no podemos avanzar. ¿Y qué pasa cuando hay un deseo que no se cumple, cuando hay algo que es como que nos sentimos mal, a veces hasta nos podemos llegar a bloquear, ¿no? Pero el hecho es que Pablo alcanzó un entendimiento que también todos nosotros debemos alcanzar. Pablo alcanzó entendimiento de que por algo el Señor estaba impidiéndole llegar allá a Roma. Amén. Y era consciente de que algo estaba pasando en su vida hasta poder llegar a Roma.
Mire, vamos a avanzar un poquito, gloria a Dios. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mire, analicemos un poquito estas palabras. Versículo 10. Pablo oraba y en sus oraciones siempre hacía mención a los romanos. El versículo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero en el versículo 11 revela algo poderoso. Gloria a Dios. Mire. Gloria al Señor. Porque deseo veros. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Llegar a Roma, ver a aquellos, ¿no? Aquellas personas. Dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Vamos un instante, capítulo 1, versículo 11, nueva traducción viviente, por favor. Vamos a revisar este versículo en esta versión. Mire, tengo muchos deseos de visitaros, a fin de llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Fíjense que Pablo no solamente deseaba encontrarse con los de Roma o llegar a Roma, sino que era consciente de que necesitaba llevar un regalo que obviamente viene de parte de Dios. Porque dice, fíjense, llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer. Y de esto se trata. ¿Qué es un don? Es un regalo. Toda buena dádiva, dice la Biblia, que desciende del Padre de las luces. O sea, es el Señor el que nos da esos dones espirituales, el que nos regala esos dones espirituales. Y Pablo tenía deseos de llegar a Roma, pero al mismo tiempo alcanzaba entendimiento de que algo le faltaba a él para poder llegar a Roma y serle útil al Señor. Entonces, esto es muy interesante porque en nuestra vida, en nuestro caminar, hay muchos momentos donde de repente tenemos deseos de algo, gloria a Dios. Pero yo no estoy hablando de deseos de esta tierra, sino que estoy hablando de deseos de serle útil al Señor, ¿no? Y allí está la cosa, que para poder serle útil al Señor necesitamos recibir del Señor algún don espiritual para poder llevar a donde vamos. Amén. ¿Nos entendemos hasta aquí? Mire, gloria a Dios. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero mire lo que dice. Para tener también, o sea que el estorbo, la imposibilidad, el no poder llegar, el no poder hacer lo que tenía en su corazón, tenía un motivo, y ese motivo venía de parte del corazón de Dios. Dice, hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto. Gloria a Dios. O sea que él era consciente de que con el deseo, ¿no? El deseo tenía que estar, pero él tenía que aguardar en el Señor para poder recibir del Señor algún regalo espiritual que pudiera ser de bendición a aquellos que iba a visitar. Amén. Esto es tremendo. Fíjense, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, comenzamos a vivir una vida nueva. ¿Cuánto dicen amén allí? Hay una vida nueva. Ahora, cuando esta vida nueva se va desarrollando, ¿verdad que nosotros sentimos el deseo de que también otro, ¿no?, pueda vivir lo que estamos viviendo nosotros? Y esto es tremendo, porque de repente nos ponemos a pensar, bueno, a ver, ¿quién de mi familia todavía no conoce al Señor? ¿Quién de mis amistades todavía no llegó a Cristo? ¿Quién no conoce el camino del Evangelio? Y es nuestro deseo llegar ¿para qué? Llegar para poder testificar del Señor. Pero qué interesante aquí el ejemplo que vemos en Pablo, que él era consciente de que tenía que llegar con algo. Gloria a Dios. Algo que había recibido del Señor. Y cuando nosotros recibimos algún don espiritual en nuestra vida, esto nos hace cambiar porque se va a exteriorizar de alguna manera. Esto es muy importante.
Por eso que hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo. A veces el Señor mismo, fíjense hermanos queridos, el Señor mismo a veces provoca, permite ciertas instancias en donde de repente tal vez no podemos llegar. No podemos llegar a ese ser amado, no podemos llegar a ese ser querido, a esa persona que ocupa un lugar en nuestro corazón, ese amigo, no sé, cada uno de nosotros sabrá hacia dónde el Señor nos dirige con esta palabra. Pero lo interesante es que no tenemos que perder la calma y tenemos que comprender qué es lo que ocurre. Porque fíjense, si nosotros llegamos, como por ejemplo Pablo tenía ese deseo de ir a Roma, y llegaba a destiempo, entonces no podía haberle sido útil de la manera que fue útil cuando él definitivamente llegó por la voluntad de Dios. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos querer hacer, hay muchos lugares donde podemos querer ir. Lo interesante es que lo hagamos en el momento correcto y guiados por el Señor. Amén. Mire qué interesante, gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí en el capítulo 1, dice algo muy poderoso. Mire, en el versículo 16, es un versículo que nosotros mencionamos y hasta lo cantamos a menudo, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, amén, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, vamos a analizar un poquito esto. Pablo con un deseo de llegar a Roma, al mismo tiempo era consciente que algo a él le faltaba para poder serle útil a los romanos. Luego empieza, ¿no?, a escribir esto. Qué interesante, cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, él estaba en Corintio. Gloria a Dios. Fíjense, estaba en Corintio había un desorden, un lío bárbaro. Él estaba allí, ¿no?, poniendo las cosas en orden. Tenía mucho trabajo el apóstol Pablo en Corintio. Sin embargo, también tenía su corazón para que en el futuro pudiera visitar Roma. Él sabía que iba a avanzar hacia Roma un día. Así como también vos y yo sabemos que un día vamos a estar frente a ese ser amado, vamos a estar frente a ese ser querido, a esa persona que ocupa un lugar en nuestro corazón. Pero lo interesante de esto es que llegado el momento de llegar a Roma, que puede ser un gran deseo en nuestro corazón, tengamos algún fruto. O sea, ¿qué es tener algún fruto? Que el Señor nos haya regalado algún fruto. Y fíjense, cuando el nene se porta mal, ¿le damos algún regalo? No, gloria a Dios. Los regalos, los premios son ¿cuándo? Cuando el nene se porta bien, gloria a Dios. Entonces, cuando el hijo se porta bien, recibe la bendición del Padre. Cuando el hijo se porta mal, no recibe un regalo del Padre. Entonces, vamos a trasladarlo esto a nuestra vida. A medida que nosotros vamos agradando a Dios, el Señor va derramando regalos sobre nuestra vida. Eso comienza a exteriorizarse. Esos comienzan a ser frutos que van saliendo a la luz y cuando lleguemos a Roma, gloria a Dios, ¿qué va a pasar allí? Se va a notar, amén, ¿se va a notar qué? Se va a notar que recibimos del Padre ese don, ese regalo que se transformará en un fruto. Mire, gloria a Dios. Mire qué interesante, porque aquí Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y esto es como el génesis de la cosa, ¿no? Porque fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque en Roma no es que había solamente algunos que creían en el Señor, había muchos que no creían. Y Pablo los iba a tener de frente, y muchos se le iban a burlar. Muchos, ¿no?, se iban a mofar de él, se iban a reír de él. Entonces, él primero echa un cimiento en su vida, porque de algún modo es como que va preparándose para su próspero viaje a Roma. Amén. O sea, va teniendo una preparación, él mismo va adquiriendo de parte del Señor esa preparación para, llegado el momento, poder avanzar. Y lo primero que dice es, yo no me avergüenzo del Evangelio, gloria a Dios, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, esto es muy importante. El Evangelio, versículo 17, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra fe tiene que estar bien cimentada, bien en alto, y tenemos que exponerla sin vergüenza, tenemos que exponerla confiadamente, ¿verdad? Y esto lleva un proceso porque muchas veces nosotros estamos frente a personas que apreciamos, a personas que amamos, personas que de alguna manera ocupan un lugar en nuestro corazón, y
y tenemos que contender por nuestra fe. Gloria a Dios. Esto es tremendo, tenemos que contender por nuestra fe. Fíjense, hermanos míos, que ¿cuántos tienen a alguien que anhelarían que esté en el Señor? Pero hay un tiempo, hermano, hay un tiempo. Esto es inevitable, gloria a Dios. Y lo interesante de esto es que muchos de nosotros decimos, sí, hay un tiempo, hasta que Dios haga con él lo que tenga que hacer. Pero resulta que Pablo nos está enseñando que Él hace con nosotros también lo que tiene que hacer. Esto es interesantísimo. Amén. O sea, de seguro que el Señor actuará, bueno, no sé lo que hará con los demás el Señor. Lo interesante es que nosotros comprendamos que algo hace con nosotros. Para que nosotros, al momento de llegar a Roma, sea próspero nuestro viaje. Llegar a Roma puede tener algún fruto, algo. O sea, no, fíjense que la palabra dice algún fruto, algo que salga a la luz, que el Señor pueda mostrar, ¿no?, que hizo en mi vida, que se pueda ver reflejado en mi vida. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren ahora, presten atención a esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vamos a prestar atención a este versículo 20, a aquello que dice las cosas invisibles de Él. Dentro de las cosas invisibles de Él está su obra en nuestra vida, porque de esto estamos justamente haciendo mención en esta hora. Pablo siendo consciente de que algo tenía que pasar de parte de Dios en su vida para poder llegar a Roma y serle útil al Señor en Roma. Entonces, esa obra que el Señor llevará adelante en nuestra vida, es invisible por un tiempo. Amén. Esto es interesante. Por un tiempo es invisible. En ese tiempo el enemigo va a obrar. Vos siempre sos el mismo. Vos siempre sos vos no cambias más. O sea, bueno, pero son invisibles y el Señor está obrando. Amén. Miren qué interesante. Dice, las cosas invisibles de Él, ahora mencionemos, dice, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y cuando hablamos de las cosas hechas, yo quisiera que pusiéramos atención a la obra de Dios en nuestra propia vida. Nueva traducción viviente, por favor, vamos juntitos, mirá. Desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Gloria a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Aquí está haciendo mención Pablo a que nosotros solamente nos basta salir y observar la obra de Dios en la tierra. Ver la obra de Dios en la naturaleza, en la creación. A eso está haciendo mención. Ahora, yo les pido a ustedes que traslademos esto a nuestra propia vida. Porque esta es la línea que estamos recorriendo nosotros a través del libro de Romanos. La obra de Dios en Pablo. Como también hay una obra de Dios en nuestra vida. Pablo anhelando llegar a Roma. ¿Y para qué? Para encontrarse con aquellos que estaba en su corazón encontrarse. Como también nos puede pasar a nosotros. Pero algo tiene que pasar en nuestra vida. Nos tienen que ver distintos. Gloria a Dios. Y estoy hablando de la obra de Dios. Porque nosotros, qué sé yo, de repente nos podemos peinar distintos, podemos hablar distintos por un rato, nos podemos mostrar de una u otra manera, no sé. Los chicos dicen, la podemos dibujar, ¿no? Y bueno, podemos dibujar, nos podemos poner una careta, no sé, algo podemos hacer. Lo interesante es comprender que hay un tiempo para que se realice la obra de Dios en nuestra vida y que podamos, esa obra de Dios se pueda exteriorizar, pero no por fuerza de voluntad, no porque nuestros sentidos o nuestra mente dice, no, yo tengo que mostrarme distinto. No, tiene que ser algo natural,
tiene que ser algo que fluya, algo que no necesite ningún preámbulo, o sea, tiene que ser genuina la obra del Señor. Amén. Y todo eso demanda un tiempo. En ese tiempo no hay que desesperar, en ese tiempo no hay que bajar los brazos, en ese tiempo no hay que perder la fe. ¡Ay, qué lindo! Mira. Es tremendo el libro de Romanos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, las cosas invisibles, la obra de Dios en nuestra vida, solo van a ser entendidas por las cosas hechas, por lo que va a pasar en nosotros. Ay. Vamos a avanzar un poquito más y nos vamos juntos, gloria a Dios, al capítulo 8 del libro de Romanos, que tiene un título poderosísimo: Viviendo en el Espíritu. Estamos hablando de un don que le será regalado a aquel que justamente busque al Señor y espere recibir del Señor ese don. Amén. Ahí estamos como Pablo. Mire. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora atenti. Un momentito. Gloria a Dios. Vamos. Mire, este versículo es un versículo que se usa muchas veces para callar las voces. ¿Amén? ¿Cómo para callar las voces? Sí, porque dice que no, yo ya estoy en Cristo, viejito. Así que no hay ninguna condenación para mí. Pero resulta que ayer yo también estaba en Cristo y hacía un lío bárbaro. Entonces, ¿me siguen? O sea, no, hay que comprender esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y ya no andan en la carne. Entonces, claro, la cosa acá se complicó. Amén. Vamos de vuelta, gloria a Dios. Ninguna condenación hay, gloria a Dios, para los que están en Cristo. Gracias, Señor. Los que no andan conforme a la carne. Porque si nosotros estamos en Cristo y andamos conforme a la carne, y condenación va a haber. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque Pablo, en el libro de los Romanos, fíjense que en una tarde como esta, el Señor a través de esta carta nos habla a nuestro corazón, para que comprendamos que en el Evangelio no podemos andar en la carne. Uy, gloria a Dios. Amén. Entonces, para no andar en la carne, el creyente no deja de andar en la carne de la noche a la mañana. Por eso Pablo estaba diciendo, yo quiero ir, pero algo me estorba, no llego. Siempre pasa algo y no llego. Porque también era consciente que en el mientras tanto que estaba siendo estorbado para llegar a Roma, Dios estaba trabajando con él para terminar la obra que había comenzado, para dejarlo listo para que él pueda tener un próspero viaje a Roma. No un viaje a Roma, sino próspero viaje a Roma. Una cosa es tener un viaje a Roma y otra cosa es tener un próspero viaje a Roma. Son dos cosas distintas. O sea, todos podemos hacer lo que podemos hacer, lo que querramos, pero el tema es que nos vaya bien cuando lo hagamos. Por eso hay que ser consciente de que Dios está trabajando, no solamente en la vida de los demás, de los romanos, en nuestra propia vida. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Mira, vamos a avanzar un poquito. Gracias, Jesús. Mire. Versículo 5. Gloria a Dios. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Fíjense lo que Pablo dice acá. Dice, los que son de la carne, son unos impíos, un desastre, unos pecadores. No. Los que, vamos de vuelta, gloria a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces fíjense que acá ya tenemos para empezar y trabajar un rato. ¿Amén? ¿En qué pensamos? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde dirige nuestra vida, nuestro pensamiento? Entonces, conforme a la respuesta que recibamos, ¿no? Gloria a Dios, no hace falta que lo publiquemos, esto es entre nosotros y el Señor, o sea que acá no podemos andar con agachada, decía el abuelo. ¿Amén? Entonces, si los pensamientos son carnales, y bueno, se ve que hay que trabajar, gloria a Dios. Tengo que recibir un don del cielo, pero no vamos a recibir un don del cielo sin hacer nada. O sea, tenemos que, lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible lo hace el Señor. Amén. O sea que tenemos que trabajar en cuanto a esto. Mire qué lindo. Bueno, más o menos, pastor, porque la verdad se me está complicando un poco, ¿no? Pero tranquilo, gloria a Dios. Mire,
Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí tenemos una pista para poder comprender cuando son cosas de la carne lo que pasan por nuestro pensamiento y nuestro corazón. No se sujetan a la palabra. Vamos a ver esta versión, capítulo 8, versículo 7, en TLA, por favor. Mirá, gloria a Dios. Los que no controlan sus malos deseos solo porque piensan hacer lo malo son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la palabra. Ay, ay, ay. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Mire qué tremendo. Entonces, fíjense que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros desconociendo, por ejemplo, esto, ¿no? A lo mejor nos ocupamos en que nuestra fe se vaya desarrollando y a ir teniendo actitudes de fe para agradar a Dios. Pero aquí el apóstol Pablo va más allá de tener simplemente fe para poder agradar a Dios, sino que, fíjense, está hablando de obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer su palabra. Porque no quieren ni pueden obedecer. Es tremendo esto. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no quieren? Porque no controlan sus malos deseos. ¿Tenemos otra versión de esto? Vamos a ver, Biblia del día. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios que vive en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Tremendo esto, por favor. Gloria a Dios. Entonces, mire hermano, necesitamos alcanzar entendimiento de que el Espíritu tiene que ir creciendo en nosotros. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, libro de Romanos, capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios. Mire, avanzamos hasta, gloria a Dios, hasta el versículo 19. Esto es un versículo bastante conocido y yo no sé si del todo interpretado, pero vamos a darle vamos a darle lectura y que el Señor nos ayude a comprender esto. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí podemos comprender algo. Podemos comprender que esa manifestación de los hijos de Dios bien puede ser ese momento glorioso que el Señor nos llame a través del rapto, a través del arrebatamiento. Esa es una manifestación de los hijos de Dios. Otra manifestación de los hijos de Dios es justamente aquellos que se atreven y empiezan a compartir lo que Dios puso en su corazón. Empiezan a compartir el milagro que Dios hizo en su vida. Empiezan a predicar el Evangelio y se empiezan a manifestar como verdaderos hijos de Dios, justamente trasladando la bendición que ya tienen. Ahora, pero manifestación, ¿qué es? Es algo que surge, algo que se nota, algo que se manifiesta. Entonces, también debe manifestarse en nosotros el cambio del Señor en nuestra vida, la transformación de la poderosa mano de Dios sobre nosotros. Entonces es muy importante que nosotros atendamos a esto, porque aún dice que la creación, ¿no? Gloria, el anhelo ardiente es aguardar ese momento. Fíjense, todo esto orientado a lo que vimos en Pablo esperando para llegar a Roma. Y muchos de nosotros tenemos a dónde llegar. Gloria a Dios. Tenemos algunos romanos por visitar. En el camino tendremos algunos romanos hasta por conocer, no sé, gloria a Dios. Amén. Pero lo importante
es que la obra en nuestra vida, la obra de Dios se haga manifiesta. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Mirá, en el capítulo 8 dice algo poderoso. Gloria a Dios. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Habla de la esperanza en que fuimos salvos, ¿no? Una esperanza que no se ve. Ahora, pero también habla de aguardar algo que evidentemente no vemos. Yo quisiera que pudiéramos trasladarnos un poquito, porque si nosotros tenemos que detenernos literalmente en este versículo, obviamente que estamos aguardando la venida de nuestro Señor, que no vemos, pero sabemos que va a ocurrir. Amén. Pero más allá de eso, yo quiero darle un especial lugar a esta palabra en nuestras vidas, como la obra realizada por Dios en nosotros, la obra que Dios lleva adelante en nuestra vida, esa obra que se tiene que manifestar, esa transformación que tiene que salir a flote, que tiene que emerger, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Con paciencia aguardamos lo que no vemos y con paciencia vamos a tener que aguardar la manifestación de la mano poderosa de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Porque, ¿qué ocurre? Fíjense que hay todo un mover espiritual que nos va a rodear en muchísimas oportunidades, que nos va a decir, el acusador de los hermanos, ¿qué nos va a decir? Vos no cambiás más, vos siempre sos el mismo, por más que te esfuerces, por más que ahora tengas la Biblia bajo el brazo, por más que ahora esto, por más que prediques, por más que vayas a visitar a un enfermo, por más que vayas a la radio, por más que vayas al hospital, por más que hagas lo que hagas, vos siempre sos el mismo. Y esto va a pasar en el camino. Por favor, esto va a pasar en el camino. Sobre todo cuando nos encontramos con personas que tal vez no conocían de antes. ¿Cuánto tienen esa bendición, entre comillas, ¿no? Que te encontrás con personas que te conocen de antes y decís, bueno, pero yo te conozco, mascarita, ¿no? Entonces, a mí no me la dibuje porque yo sé de dónde venís, quién sos, gloria a Dios. Pero lo interesante es que, va a haber una etapa en donde vamos a buscar algún regalo y no hay, ¿no? O sea, todavía no se soltó del cielo esos regalos, gloria a Dios. Entonces no hay, no se exterioriza todavía en nuestra vida la obra del Señor. Por eso es que tenemos que tener paciencia, gloria a Dios. Tenemos que ser pacientes. Ahora, la Biblia nos dice también que tenemos que ser pacientes con los extraviados. Y si nosotros recibimos un poquitito de luz, no vamos a creer que ya recibimos toda la luz. Entonces tampoco nos vamos a ser impacientes con lo que todavía ni siquiera se les prendió la luz. Entonces es interesante que tengamos paciencia y que vayamos ejercitándonos en esa paciencia. Avanzamos otro poquito, mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gracias, Jesús. Mire. El versículo 28 en adelante tiene un título que es Más que vencedores. Ahora fíjense, esto a todos nosotros nos da una certeza de que esos regalos que se van a manifestar en nuestra vida, de cierto van a ocurrir si no desmayamos. Y algo que nos va a ayudar a no desmayar es saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y el versículo 28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, fíjense que esto no quiere decir que nosotros decimos, bueno, listo, como total yo estoy predestinado, ya el Señor me conoce de antemano, algún día va a hacer la obra y chao. No.
Yo tengo que esforzarme por procurar aquello que el Señor tiene para mi vida. Yo tengo que tomar a conciencia la palabra del Señor para que se produzcan en mi vida los cambios deseados por el Señor. Lo interesante es que hay un tiempo. Ese tiempo no lo manejamos nosotros. Ese tiempo obviamente le obedece al Señor. En ese mientras tanto, esto nos da confianza. Porque distinto es que si nosotros, estamos haciendo este viaje, como salga, salga, y que Dios me ayude, vamos a ver qué pasa conmigo. No. Tenemos que comprender que el Señor nos conoce de antemano. Y si nosotros no desmayamos, no hay posibilidad de error o de fracaso en este camino. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto dicen conmigo? Vamos a tener un próspero viaje a Roma. Gloria a Dios, por favor. Mire. Vamos a avanzar y ya con esto los dejo tranquilos. Gloria a Dios. Vamos al capítulo. Gloria a Dios. Mire. Ay, qué lindo. Capítulo 15 de Romanos. A los romanos, ya que él estaba en Corintio cuando escribe esto, les dice lo mismo. Mire. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 4. Gracias, Jesús. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación de las Escrituras. Y gracias a esa paciencia y consolación vamos a tener esperanza. Claro que sí, porque fíjense, sin ir más lejos esta tarde, como el Señor no dice jamás vas a ir a Roma, jamás vas a estar frente a los romanos, por más que tengas el deseo de tenerlo, sino todo lo contrario. Pero sí nos habla de la paciencia y de valorar la obra que Dios hace en nuestra vida. Fíjense, hermanos míos, esto es tremendo. Esto es tremendo porque, sobre todo en este tiempo donde el espíritu de restauración que trae Elías va a actuar. Todos nosotros sabemos que en los postreros tiempos Elías va a actuar. Y si Elías actúa, trae restauración. Y todos quisiéramos que la restauración, gloria a Dios, de la noche a la mañana se produzca y listo. Y sin embargo tiene un proceso. Y ese proceso estamos todos nosotros involucrados. Todos nosotros. Fíjense, hermanos míos, el otro día me decía alguien, y yo me quedé pensando y meditando en esto, ¿no? Me contaba que una persona decía, mira, cuando fulano de tal cambie y yo lo vea cambiado, voy a creer. Gloria a Dios. Y esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, por favor. Entonces, si bien sabemos que el ver para creer no le agrada al Señor, sino que Él espera que nosotros creamos sin ver, pero lo interesante es que a través de la obra en nuestra vida, muchos se van a atrever a creer. ¿Cuánto entienden esto? O sea, no es que es una condición sí o sí para que... No. Pero es interesante que yo tome conciencia de que hay una obra en mi vida y esa obra que hay en mi vida, al comenzar a manifestarse, va a bendecir a alguien. Alguien que nos esté observando, alguien que nos esté siguiendo, alguien que... Esto es tremendo, por favor. ¿Cuántos tienen Instagram? Levanten la mano. ¿Tienen seguidores en Instagram? ¿Los conocen a todos? No, a todos no los conocen. Pero resulta que esos seguidores los están observando. Ahora, el tema es que en Instagram nos podemos mandar aparte, nos podemos dibujar una sonrisa, hacer un Photoshop, cualquier cosa podemos hacer, bárbaro, ¿no? Pero acá en la vida no, o sea, acá no, acá la cosa, ¿no? Es distinta, acá tienen que ser frutos genuinos de parte del Señor en nuestra vida. Entonces, no podemos crearnos un perfil falso frente al Señor. Siempre estaremos delante de Él y Él escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos, y allí nos llevará. Nos llevará a que podamos ir delante de Él y decir, Señor, ay, gloria a Dios. Hay algunos que cuando están frente al Señor así de esta manera, dicen, Señor, yo no sirvo para nada, al final siempre el mismo, siempre vuelvo a cometer el mismo error, y allí se quedan. Pero esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que podamos comprender que nosotros
hemos sido predestinados, hemos sido conocidos de antemano para lograr la bendición. Entonces, no hay margen de error. Nosotros podemos boicotearnos a nosotros mismos. Y a veces sin darnos cuenta, si no, escudriñamos las Escrituras. Pero hoy estamos escudriñando las Escrituras. Y estamos viendo cómo en Pablo, hermano mío, como en Pablo hacía falta que algo le sea añadido. Algo le tenía que ser añadido a Pablo. Algo que venía del cielo. ¿Y cuándo son añadidas cosas del cielo en nuestros corazones, en nuestras vidas? Cuando nosotros le agradamos y cuando vamos superando etapas. Es como ir a la escuela, hermano, gloria a Dios. No podemos pasar de primero a quinto así ya, de la noche a la mañana, de un año para otro. Tenemos que ir avanzando por etapas, avanzando por capítulos y tenemos que ir aprobando. Si no se aprueba, ¿qué pasa? Repetimos y tenemos otra oportunidad. Gloria a Dios. Pero tenemos que cursar el año, tenemos que esforzarnos. Entonces, vos decís, no, yo no me esfuerzo nada y no vas a pasar. Y el año que viene, si seguís sin esforzarte, no va a pasar tampoco. Entonces llegará un momento que hay que tomar conciencia y decir, no, yo me voy a poner las pilas, yo me voy a esforzar. Entonces ahí sí vamos a avanzar. En Cristo es igual. Para que se pueda manifestar la obra de Dios en nuestra vida, nos vamos a tener que esforzar. Ahora, lo interesante es que a veces no lo entendemos instantáneamente esto. No lo entendemos, entonces, claro, la cosa, ¿no? Ay, por favor. La cosa se nos complica en muchas oportunidades. ¿Alguno de ustedes se puso a detener el camino de las hormigas alguna vez? Somos dos hermanas, gloria a Dios. Miren las cosas raras que hacíamos nosotros. No, pero de verdad, fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque de repente usted ve a la hormiguita que camina por allí, ¿no? Y si usted no tiene nada que hacer, va y las estorba, va y las molesta, ¿no? Y de repente le pone el dedito ahí, ¿no? Ay, no salí, gloria a Dios, ¿no? Y sale para allá, entonces vos agarrás y decís, no, por acá no, y le pone otro estorbo, ¿no? Y ahí te podés pasar horas, hermano, gloria a Dios, ¿no? Ahora vos fíjate que esto es tremendo, porque ¿qué hace la hormiga? La hormiga busca. No se puede, por acá, vamos. Pero para allá va, o sea, no, ella sabe el rumbo. Entonces hay tropiezo, gloria a Dios, y bueno, pero ella avanza. Nosotros también tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, hermano, gloria a Dios. Tenemos que avanzar, por más que encontremos algún que otro tropiezo. O sea, no nos podemos, no podemos desmayar, no podemos deprimirnos porque no logramos esto hoy, mañana o pasado. Pero fíjense que si nosotros no abrimos nuestro corazón a esto, a lo mejor el enemigo nos tiene dando vuelta 40 años en el desierto. Y a veces no nos podemos perdonar a nosotros mismos el poder, no tener la capacidad de avanzar. Pero hermano, tenemos que entender que nosotros avanzamos cuando el Señor va trabajando en nuestra vida y va completando nuestra vida. El Señor jamás va a sacarnos del horno sin que estemos a punto. Amén. Y Él sabe el tiempo que nos tiene que hornear. ¿Cuánto entienden esto? Y lo interesante es que Él está con nosotros en el horno. Y la figura la vemos en aquellos muchachos, ¿no? En el libro de Daniel, que ellos no estaban solos dando vuelta en el horno de fuego, sino que el Señor estaba con ellos. Mire, hermano, gloria a Dios. Mire. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, qué lindo, capítulo 4, vamos a este versículo, el versículo 4, no sé, TLA, a ver, va, no sé, algo de eso. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Gloria a Dios. Y sí, pastor, pero yo ya soy viejo en el Evangelio y siempre el mismo testarudo. Mire, hermano, la Biblia dice, quedó escrito para nuestra enseñanza. Moisés vivió 120 años, ¿verdad? 120. 40 años vivió en Egipto. 40 años vivió, ¿a dónde? En el desierto. En Egipto no sirvió a Dios. En el desierto tampoco.
Entonces fíjense que si dividimos la vida de Moisés en 3 partes, las 2 terceras partes no cumplió el propósito de Dios, sino que fue preparado para poder cumplirlo. Y esto es tremendo, ¿no? Y si analizamos la vida de Moisés, o sea, sus primeros 40 años, él tenía argumentos más que suficientes para decir: yo fui un hijo abandonado, a mí nadie me quiso, a mí me tiraron al río en una canasta, ¿no? Para que me salve Dios, y me salvaba, o sea, tenía mucho argumento terrenal y mental para decir: yo no puedo, gloria a Dios. Eso lo llenó de ira, lo llenó de violencia, ¿verdad? Era una persona impulsiva, de repente era tranquilo y saltaba el oso que estaba dentro, y así terminó matando al egipcio. Y fíjense que el Señor trató con todo eso, porque cuando es llamado, cuando él comienza a sentir el llamado de Dios, lo primero que hace es matar al egipcio, y el Señor lo lleva 40 años al desierto para trabajar con él, para darle forma, la forma correcta para que luego le pueda ser útil al Señor. Entonces, si todo lo que quedó escrito es para enseñanza nuestra, tomemos esos ejemplos escritos. Moisés fue trabajado por Dios para serle útil a él en esta vida. José fue trabajado por Dios, procesado por él, para serle útil dentro de sus planes y propósitos. ¿Usted se imagina que a nosotros no ocurrirá eso? Por eso es muy importante la paciencia en nuestra vida. Y siempre esperar que esos regalos del cielo desciendan, pero con la plena conciencia de que cuando esos regalos descienden es porque nos merecemos ese regalo. Amén. Esto es tremendo, hermano. Entonces, el Señor nos va a bendecir, pero también tenemos que abrazar la conciencia de que tenemos que merecernos que nos bendiga. Pero ese evangelio no es el que está de moda. No, el que está de moda no, el de la Biblia. Amén. El que está de moda no es este evangelio, gloria a Dios, pero es el de la Biblia. Pero yo tengo un Dios más misericordioso que el tuyo, gloria a Dios. Bueno, pero no se trata de más misericordioso que Él no hay, porque si nos soporta y nos tolera nuestros berrinches, nuestras cuestiones, nuestras carnalidades, imagínense que más misericordioso que Él no hay. Pero tenemos que ir abrazando la verdad y conociendo la palabra. Porque Pablo, el mismo que le está escribiendo a los romanos aquí, nos habla a través de las Escrituras hoy, Pablo, a medida que conocía la ley, se empezó a dar cuenta de su pecado. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo la palabra, nos vamos dando cuenta de nuestros errores. Si conocemos la palabra y no advertimos ningún error en nuestra vida, es porque estamos en otro canal. De eso se trata este evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Comprender que la palabra, gloria a Dios, tremendo esto. Fíjense, hermanos míos, que de Adán a Moisés no había ley, ¿verdad? Pero luego llega la ley, y la ley ya tiene su mandamiento, tiene sus estatutos. Entonces la cosa ya empezó a cambiar. Ya empezó a cambiar porque los planes de Dios se habían truncado por la desobediencia y el pecado del hombre, y el Señor establece su palabra para que el hombre tenga una guía en su vida. Y hoy nosotros, frente a la palabra, tenemos una guía. Hay muchas cosas que desea nuestro corazón, tenemos muchos anhelos a veces de llegar a Roma, de que finalmente se produzca ese encuentro deseado, que finalmente se produzca el milagro, que finalmente podamos alcanzar esa meta que tenemos, pero tenemos que ser preparados antes para poder llegar a realizar ese próspero viaje a Roma. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Él está aquí, hermano.